Chicos, muy buenas. En otro video y el día de hoy vamos a hacer la segunda semana de desarrollo, lo que es el capítulo 4, lo que es el disco germinativo bilaminar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. La segunda semana empieza con el día 8, donde más o menos esta va a ser una ilustración de lo que se va a tener en el día 8. Vamos a tener que un hipoblasto y un epiblasto, ¿ya? Esta capa de disco germinativo bilaminar se llama así porque el proyecto en desarrollo es un disco, o sea, que tiene forma aplanada, ya, va a ser germinativo porque va a dar origen al proyecto, y va a ser bilaminar porque en aquí vamos a tener 4 estructuras que luego, en aquí, se van a dividir en 2, ya, que lo voy a ir mencionando a lo largo del video. Y la primera estructura estelar que se dividió en 2, si recordamos, fue el embrioblasto, que a partir del embrioblasto va a venir lo que es el epiblasto y lo que es el hipoblasto, ¿ok? Eh, entonces, aquí tenemos lo que sería el epiblasto y hipoblasto. Aparte de ello, también vamos a tener lo que es el trofoblasto, que en aquí se va a dividir lo que es una parte de citotrofoblasto y una parte de lo que es el sincitotrofoblasto, ¿ok? De acuerdo a la ilustración podemos ver que el epiblasto va a ser una capa de células cilíndricas alargadas que van a rodear a lo que es la cavidad amniótica, ¿ya? Y específicamente aquellas células que están en contacto con el citotrofoblasto que rodean a la cavidad amniótica, esos vendría a ser lo que es el amioblasto, ¿no sé? ¿Okay? Las células del amioblasto, ¿ya? Aparte del epiblasto, esta capa va a dar origen a lo que son las 3 capas germinativas, en lo que es en la semana 3, en el proceso de la gastrulación, que la gastrulación básicamente es el proceso donde se forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y estas 3 capas tienen un origen en común, que es el epiblasto, ¿ok? Ahora, recordando también, el citotrofoblasto va a ser más interno y el sincitotrofoblasto de color verde oscurito va a ser más externo, ¿ok? Tenemos al blastocisto, la cavidad amniótica, y también podemos ver que hay glándulas uterinas, todo este proceso de reacción decidual que se está padeciendo lo que es el endometrio uterino. Esta reacción decidual se conoce como todos los fenómenos complejos que aparecen en el endometrio, ya sea más vascularización, aparecen más nutrientes, las glándulas sintetizan más moco, por ejemplo, y todo esto para que sea un entorno favorable a lo que es la implantación y posteriormente el desarrollo del embrión y feto, ¿ok? El estroma endometrial básicamente es ese tejido conectivo que se desarrolla en el embarazo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Vamos a tener un sinusoide y tú me dirás qué es un sinusoide. Ya. Un sinusoide va a ser aquel vaso sanguíneo materno que se va a congestionar y dilatar. Ya, mira. Parte del proceso de la reacción decidual va a ser la modificación del endometrio, un endometrio modificado, abastecido con todos los nutrientes necesarios para el desarrollo del embrión. ¿Ok? Entonces, muchos vasos sanguíneos en aquí van a congestionarse, o sea, como que se van a volver en espiral o a haber un desorden o algo así, y se van a dilatar para que haya más riego sanguíneo, por ende haya más sangre y así el embrión y el feto luego tengan todos los requerimientos nutricionales para poder desarrollarse, ¿ok? Entonces, como te mencioné, el disco germinativo bilaminar va a ser un disco porque tridimensionalmente todavía es más o menos plano, y bilaminar porque vemos que en esta parte va a tener el epiblasto y el hipoblasto, ¿ok? El citotrofoblasto es esta capa interna de células mononucleares, y ojo, en esta capa de citotrofoblasto va a haber mitosis, ¿ok? A diferencia de la capa de citotrofoblasto, donde aquí no va a haber mitosis, no hay mitosis, ¿ok? Y uno se pregunta, ¿por qué no hay mitosis en el citotrofoblasto? ¿Y de dónde vienen esas células del citotrofoblasto si no hay mitosis? Bien, las células básicamente del citotrofoblasto derivan de células que migran del citotrofoblasto, se fusionan, volviéndose una estructura externa multinucleada, formando lo que es el citotrofoblasto, ¿ok? Y al ser esta estructura multinucleada,
que básicamente es una fusión de células, por así decirlo. Es por ende que aquí no se va a reconocer sus límites, ¿ok? Debido a esa fusión de las células. ¿Ok? Y más o menos aquí es una ilustración donde vemos en la parte de verde claro que son células del citotorfoblasto. Muchas células migran, luego experimentan un proceso de fusión, por así decirlo, formando una capa externa multinucleada, que es el sincitiotorfoblasto, ¿ya? Recordando también términos que el embrioblasto, que se divide en hipoblasto y hipoblasto, se llama también la masa celular interna. Y el torfoblasto, que se divide en citotorfoblasto y sincitiotorfoblasto, se le conoce también como masa celular externa. El hipoblasto es esa capa de células cuboides pequeñas que está adyacente al blastocele, que es la cavidad del blastocisto básicamente. Y el epiblasto es esa capa de células cilíndricas altas que están adyacentes a la cavidad amniótica. ¿Ok? Ya te mencioné que específicamente los amioblastos son los que están al lado de la cavidad amniótica. ¿Ya? El estoma endometrial edematoso significa que va a haber un edema, o sea, va a haber más agua, por así decirlo, y así va a estar el tejido conectivo endometrial, el estoma endometrial. También va a estar bastante vascularizado debido a la presencia de los sinusoides maternos. Ahora, ¿qué va a pasar con las glándulas uterinas? Estas van a secretar glucógeno, que sabemos que es un polisacárido, y como es un polisacárido, va a tener la función de nutrición, dar toda la energía necesaria para el proceso de desarrollo embrionario. Y va a sintetizar también moco, y este moco va a servir para una protección y nutrición de lo que es el entorno del desarrollo embrionario. ¿Ok? Entonces todo eso pasa en el día 8 básicamente. Ahora vamos a hablar del día 9, donde mía, fíjate, hace un screenshot de este es lo que hay en el día 8, ¿ok? Ahora quiero que compares con el día 9. Y en el día 9 hay unas diferencias notables que aparecen. Uno, superficialmente vemos un coágulo de Fabrina. Esto se deduce porque, miren, este es el endometrio, en la implantación viene el blastocisto, se inserta, pero va a aparecer como una especie de un edificio que hace gracias al proceso de implantación. Entonces, como hay un edificio, no queremos que ese edificio salga, porque si no el embrión se saldría así del útero, tenemos que se desarrolle ahí. Entonces se tapa ese agujero que se ha formado gracias a la implantación. Y para ello se forma un coágulo de Fabrina, ¿ok? Que es una proteína. Aparte, bien, teníamos al hipoblasto, citotorfoblasto sin sitio, pero miren, ha aparecido una membrana interna de color amarillo, como ven, y esa membrana interna que aparece es la membrana exocelómica, también llamada membrana de Hauser, ¿ya? Que su origen no se conoce, pero se dice que es del hipoblasto, ¿ok? Aparte, también gracias a esa formación de la membrana exocelómica y a todo el proceso de crecimiento, se forma lo que es una cavidad exocelómica, también llamada el saco vitelino primitivo. Y aquí quiero hacer un realce, donde este va a ser un saco vitelino primitivo porque luego vamos a tener un saco vitelino secundario definitivo o maduro, ¿ok? Y ya te iré contando, básicamente la idea es que a partir de este saco vitelino primitivo, se hace más pequeño, ocurren otras modificaciones en el desarrollo y se forma lo que es el saco vitelino secundario, ¿ok? También vamos a tener terminología de que exactamente en el polo embrionario, vamos a tener el polo embrionario, que es el polo donde está toda esa masa de hipoblasto y hipoblasto, ¿ok? Y el polo abenvernario, que es donde no está ello, y se localiza más hacia la cavidad uterina, ¿ok? Y también va a haber un proceso de vacuolización, donde van a aparecer vacuolas en el entorno de la decidua, el endometrio, y esas vacuolas se van a fusionar, ¿ok? Formando así unas lagunas grandes, más o menos. O sea, mira, aparecen vesículas, por ejemplo, aparece una vesícula, lo que es, digamos, el sincito trofoblasto. Muchas vesículas se juntan y te forman lo que es una laguna. Más o menos así es la idea, una laguna, ¿ya? Y luego vamos a ver que esas lagunas, luego, los sinusoides, o sea, esos vasos sanguíneos de la madre,
la sangre va a ingresar a lo que son las lagunas, formando lo que es la circulación útero-placentaria, ¿ok? Entonces, estas las lagunas que se conoce como la etapa lacunar del trofoblasto, porque se desarrollan lagunas a partir de fusión de vacuolas, va a ser para que luego la sangre pueda entrar formando la circulación útero-placentaria, permitiendo así que todos los nutrientes necesarios lleguen al embrión para su desarrollo, ¿ok? Como te digo, va a aparecer la membrana extracelómica que no está confirmada del todo, pero se dice que su origen es del lipoblasto y que gracias a esta membrana se forma lo que es la cavidad extracelómica o el saco vitelino primitivo. Ahora quiero que lo mismo, haz un screenshot mental del día 9, ¿ok? Ahora quiero que lo compares con el día 11 y 12, ¿ok? No se toma el día 10 porque en aquí básicamente no ocurre ningún proceso importante, es una etapa transitoria temporal, por así decirlo. Entonces, ya. Ahora quiero que te fijes en todas las todos los cambios que han pasado, ¿ya? Miren, vamos a tener ahora, miren, aquí, no hay ese color naranjita que tú ves, ¿ok? Esa estructura de color naranja aquí, que tú puedes ver, no está presente arriba. Y esa estructura de color naranja que aparece es el mesodermo extraembrionario, ¿ok? El famoso mesodermo extraembrionario. Y este mesodermo extraembrionario va a tener como dos porciones, dos capas. Una capa somática o parietal, que es más externa, y una capa visceral o esplásnica también, que es más interna, ¿ok? Y para recordarte, la visceral o esplásnica se dice visceral o esplásnica porque está en contacto con esta cavidad, que es el saco vitelino primitivo, por eso se llama visceral o esplásnico, ¿ok? Y la somática o parietal es más externa, ¿ok? Ok, ¿qué más podemos ver? Lo que te mencioné, las lagunas que se formaron, por ejemplo, acá. Posteriormente, los sinusoides maternos van a invadir el sincito trofoblasto, irrigando sangre al contenido de las lagunas. Y una vez que esta sangre ingresa, las lagunas luego hacen una comunicación entre ellas y se establece la circulación útero-placentaria, como te lo mencioné. ¿Ok? Que forman esta red de intercomunicación. ¿Qué más? Y de nuevo, no se sabe así con certeza, pero el origen de este mesodermo extraembrionario, que básicamente es de una naturaleza que tiene tejido conectivo laxo y fino, va a ser del hipoblasto. ¿Ok? Ahora, bien, esta parte lo voy a explicar. Ahí hay que borrar esto. Ya, ya. Ese color, como te mencioné, es el mesodermo extraembrionario. Pero el mesodermo extraembrionario al inicio está como que así. ¿Ok? Está más o menos así. Tiene cavidades dentro del mismo mesodermo. Esta es una cavidad, esta es otra cavidad. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que luego esas cavidades que tú ves, que son estas cavidades en el mesodermo, esta cavidad, van a experimentar un proceso de fusión y se van a juntar. ¿Ok? Se van a juntar, van a confluir y van a formar lo que es la cavidad extraembrionaria, también llamada cavidad coriónica. ¿Ok? Y más o menos el proceso va a quedar así, lo que es en el día 13. ¿Ok? Entonces, mira, ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente, estas porciones, estas cavidades se juntan, ¿ya? Esas cavidades se juntan, desapareciendo, por ejemplo, esto, se juntan, experimentan ese proceso de fusión
Ahí. ¿Ok? Y se vuelve básicamente así, como tú ves, ¿ya? Pero me digas, no cuadra porque mira, este espacio es más grande que este espacio, que se ha formado de la fusión de esas cavidades. Y sí, lo que va a pasar es que fragmentos, por ejemplo, bien, eh, lo que pasa es que fragmentos de el mesodermo extraembrionario, por ejemplo, este fragmentito, este fragmento, este fragmento, este fragmento y este fragmento, salen, por así decirlo. O sea, se salen de la estructura inicial. ¿Ok? Esos fragmentos salen y luego cuando salen forman lo que son los famosos quistes exocelómicos. ¿Ok? Ha salido, se han desprendido de la estructura inicial y se ha formado, por ejemplo, este quiste, se ha formado este quiste, se forma quiste, se forma este quiste, se forma este quiste. ¿Ok? Básicamente esa es la idea. ¿Ok? Entonces en el día, de nuevo, este es el día 13, quiero que tomes un screenshot, esta es una ilustración, y lo diferencies con este día, que es el día 11 y 12, ¿ya? Ok, entonces como te mencioné, bien, tú me digas, ¿qué es esta estructura que se ha formado aquí? Ese es el quiste los quistes exocelómicos, ¿ok? Parte del mesodermo extraembrionario, estos quistes que se han desprendido, se han como que fusionado, ¿ok? Se han fusionado, se han fusionado, se han fusionado, se han fusionado, formando lo que es este quiste exocelómico. Acá, ¿ok? Pero miren, la diferencia en aquí, esta parte del mesodermo está cerrado. Tú ves que esto está cerrado, pero miren, acá sigue abierto, gracias a los espacios que han dejado los quistes. Entonces, eso se va a cerrar. Esa parte se cierra, ¿ok? Se cierra, todo se cierra, se cierra, ¿ok? Se cierra, haciendo que esta cavidad que está aquí, que es la cavidad coriónica, que tú ves acá, o también llamada celoma extraembrionario, haciendo que esta cavidad haya crecido, por así decirlo, ¿ok? Entonces se forma la cavidad coriónica gracias a qué? Gracias a la formación de los quistes exocelómicos y a básicamente la formación del mesodermo extraembrionario, ¿ok? Ahora, gracias a todo este proceso que ha pasado, va a aparecer lo que se conoce ahora el saco vitelino secundario definitivo, ¿ok? Este saco vitelino a comparación del primario es más pequeño gracias al crecimiento y formación de la cavidad coriónica y también se va a formar una estructura que va a hacer que todo lo que es el futuro el blastocisto, el futuro embrión, esté como que conectado a lo que es el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Y esta estructura que conecta lo que es el proyecto en desarrollo con el trofoblasto, sus capas, va a ser el pedículo de fijación. ¿Ok? Ya te mencioné también que la reacción decidual va a ser aquella reacción en donde el endometrio va a seguir un proceso de modificaciones, las glándulas sintetizan más moco, más glucógeno, aparecen los sinusoides, donde luego de que básicamente ocurre esto, el endometrio ya no se vuelve, ya no es el endometrio, es básicamente un endometrio modificado para el embarazo. Entonces, si tú no quieres decir endometrio modificado para el embarazo, simplemente dices deciduo, ¿ok? Esa es la deciduo, donde esta deciduo va a contener bastante contenido de nutrientes, como lípidos, glucógenos, sangre y bastante edema, agua, ¿ok? Y también en aquí va a aparecer lo que son en el día 13 las vellosidades primarias, ¿ok? ¿Qué es una vellosidad primaria? Una vellosidad primaria mía
Bien, esta parte de lo que es el citotrofoblasto, mira, quiero que te des cuenta que básicamente no hay ninguna, es básicamente circular. La periferia es básicamente perfecta, por así decirlo. Las vellosidades primarias, fíjate, va a parecer como que tiene algunas protuberancias externas, algunas protrusiones, y esas son las vellosidades primarias. O sea, una vellosidad primaria es cuando el citotrofoblasto, color verde claro, va a hacer como una evaginación, o sea, va a salir adelante como un tumorcito, hacia el sincitotrofoblasto, color verde oscuro. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente es una vellosidad primaria. Y te lo dibujo. Una vellosidad primaria se comprende por, como te digo, el citotrofoblasto va a ser el que va a invadir, sale como una evaginación, ¿ok? Y sería un núcleo de lo que es el citotrofoblasto con la capa externa de lo que es el sincitio trofoblasto. ¿Ok? Esa es una vellosidad primaria, básicamente. ¿Qué te menciono también? Luego van a aparecer vellosidades secundarias, vellosidades terciarias, y luego, cuando ya se tiene un árbol bronquial desarrollado, o sea, bastantes vellosidades desarrolladas, estas se clasifican en vellosidades de anclaje o troncales y vellosidades libres, ¿ok? Pero ya te iré mencionando eso luego. Ahorita, la vellosidad primaria que aparece en el día 13 son evaginaciones del citotrofoblasto hacia el sincitotrofoblasto, ¿ya? Aquí vamos a tener un detalle importante. Gracias a todo lo que es el fenómeno de la implantación, como te digo, al momento de que se está implantando, ¿ya? Como te digo, en el endometrio va a aparecer lo que son los sinusoides, modificaciones, y gracias a que básicamente la implantación es un proceso invasivo, va a haber lo que va a ser erosión, o sea, que se rompen, digamos así, vasos sanguíneos, y aparte esos vasos sanguíneos tienen más sangre, entonces se va a presentar lo que es una hemorragia de implantación, que como es mía. Más o menos, recordando en el ciclo sexual de la mujer, se tiene que la ovulación es en el día 14, básicamente. Hace, digamos, fecundación, y mira, ha pasado 13 días después, ¿no? Estamos en el día 13. Entonces, si hablamos de un ciclo sexual regular de 28 días, estaríamos a fin de mes, 14, súmale este 13 o 14 días de desarrollo, ¿ok? Y estamos a fin de mes en el ciclo sexual de una mujer regular de 28 días. Entonces, aquí, justo en ese momento, se presenta la hemorragia de implantación, aproximadamente en el día 28. Entonces, muchas veces esta hemorragia de implantación se confunde con lo que es una menstruación de tipo normal. Y muchas veces muchas mujeres no se dan cuenta que están embarazadas, piensan que es la regla, pero no, es hemorragia de implantación. Y más o menos haciendo una distinción, esta hemorragia de implantación, su contenido de sangre y tejido es mucho menor. Esta hemorragia de implantación tiene también un tono medio rosáceo y rojizo, y ese básicamente es la diferencia. ¿Ok? También aparte, esta hemorragia de implantación es un obstáculo al momento de calcular la FPP, que es la fecha probable de parto, ya que si la paciente tiene, según ella, esa hemorragia de implantación fue la menstruación, entonces luego, cuando al siguiente mes no menstrue, va a pensar que solamente tenía un mes de desarrollo, pero no, tenía un mes y medio básicamente. ¿Ok? Ahora, haciendo un remix, tenemos que la formación de esos quistes exocelómicos eran gracias a porciones desprendidas de la pared de la cavidad exocelómica y también de lo que es el mesodermo extraembrionario. ¿Ya? Ahora, el mesodermo extraembrionario, que va a recubrir el interior del citotrofoblasto, o sea, específicamente esa porción del mesodermo extraembrionario que recubre el interior del citotrofoblasto, o sea, el mesodermo extraembrionario es de este color naranjita, ¿verdad? Ya. Todo esto es el mesodermo extraembrionario, ¿ok? Y se extiende cubriendo a lo que es el embrión en desarrollo, ¿ya? Todo esto es, como te digo, el mesodermo extraembrionario. Pero mira, aquel mesodermo extraembrionario que recubre solamente el interior del citotrofoblasto
se le va a llamar placa coriónica. Entonces, fíjate en la definición. Mesodermo extraembrionario que recubre el interior del sitio trofoblasta. Ya. Este mesodermo recubre el interior del sitio, recubre. Y sería más o menos la periferia del mesodermo extraembrionario. Y no aquel mesodermo extraembrionario que rodea al proyecto en desarrollo, al embrión. ¿Ya? Entonces, la placa coriónica solamente sería esta parte del mesodermo extraembrionario. Es solamente eso, es la placa coriónica. ¿Ok? Espero que siga entendido. Ahora, como te digo, el pedículo de fijación va a ser aquella estructura que luego va a permitir la formación del cordón umbilical. ¿Ok? A este van a venir vasos umbilicales, luego van a venir las asas intestinales y demás desarrollo para luego formar un cordón umbilical maduro. ¿Ok? Y hasta aquí ha sido la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.